Bien, este era un ejercicio que dejamos propuesto. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Ok, pasemos entonces al contenido de la materia. Ahora nos toca ver lo que son las variables numéricas. En el caso de las variables cualitativas, existía lo que eran los atributos de la variable, ¿no? Un salario básico, dos salarios básicos, lugar de procedencia. Ahora, con las variables cuantitativas, veremos los intervalos de clase. Es decir, que nosotros vamos a crear intervalos de clase para lo que son las variables cuantitativas, ¿ya? ¿Qué son los intervalos de clase? Son rangos de valores, ¿no?, que tienen un límite superior y un límite inferior, el cual, el límite inferior es un límite cerrado, es decir, que los valores comienzan a partir del límite inferior, y el límite superior es un límite abierto en todos los intervalos, excepto en el último, ¿no?, porque va a contener el valor más alto, y lo que significa que es un valor, no hasta ese valor, sino uno menos de lo que se debe considerar, ¿no? Vamos a ir viendo un ejemplo de cómo se deben tomar en cuenta estos intervalos, ¿ya? Para representar los datos es necesario a veces determinar varios intervalos, ¿ya? Hay diferentes reglas. En los libros pueden tal vez encontrar esta que dice que una tabla de frecuencias no debe tener más de 20 intervalos, ¿ya? Pero necesariamente en algunos casos podemos tener más de 20 intervalos, ¿ya? Pero por lo general se recomienda que nos tenga a lo mucho más de 20 intervalos, ¿ya? Todo dependerá, pero de la cantidad de observaciones. ¿De qué depende? O sea, ¿de qué manera nosotros vamos a ver esto de los intervalos? ¿Cómo vamos a crearlos? Eh, tomamos en cuenta, ¿no?, en función de del recorrido que tienen los datos. ¿A qué le llamo recorrido? Le llamo recorrido a la distancia que hay entre el valor máximo y el mínimo, ¿no? Si yo voy a, digamos, dividir en dos partes toda la serie de valores, entonces necesitaría dos intervalos, ¿no? El primer intervalo que va a representar la primera mitad y el segundo intervalo que va a representar a la segunda mitad, ¿no? Y así, yo puedo ir subdividiendo las observaciones que tenemos, ¿no?, dependiendo de cuántos intervalos sean necesarios. Para que todos tengamos esa misma cantidad de intervalos, entonces se propone esta fórmula. Ni, que le vamos a denominar al número de intervalos, ¿no?, tiene que ver con 1 más 3,3 por el logaritmo base 10 del número total de observaciones. Entonces, si digamos tenemos 50 observaciones, ¿cuántos intervalos debería construir? A ver, ¿alguien que me lo puede calcular? Si tuviéramos 50 observaciones. 6.6. 6,6. Pero como son número de intervalos, está bien el resultado, gracias. Pero como son número de intervalos, entonces tenemos que tomar siempre un número entero. Entonces, de aquí vamos a decir que si sale 6,6, bajo la regla de redondeo que estábamos hablando la anterior vez, vamos a tener que trabajar con 7 intervalos, ¿ya? Hay reglas donde dice que debo tomar la mínima cantidad de intervalos posible. Es decir, que si sale 6,6, debería tomar 6. Esa es también una regla para la construcción de tablas de frecuencia. Pero en nuestro caso, lo que vamos a hacer es redondear esta solución. Si sale 6,6, entonces lo redondeamos a 7. Entonces trabajamos con 7 intervalos en la tabla de frecuencias, ¿ya? Va a variar si ustedes toman 6 y si toman 7. Varía la tabla, los resultados van a variar. Todo porque estamos resumiendo de otra manera. ¿Está bien? Entonces, lo que les recomiendo siempre es que del resultado que salga, lo redondeen. Si sale hacia arriba o hacia abajo redondeo, entonces ahí ya dependerá con cuántos intervalos vamos a quedar.
Una vez que hemos definido la cantidad de intervalos, tenemos que determinar la amplitud, es decir, cuánto va a abarcar o cuánto va a variar cada uno de los intervalos. Entonces, si mis datos son de 0 a 10 y sale 5 intervalos, ¿no? Entonces debo tomar de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. ¿No ve? Entonces, mis datos varían de 0 a 10. Debo trabajar con 5 intervalos y debo trabajar entre qué valores deben estar los intervalos. De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10, digamos, ¿no? Esa distancia que hemos determinado, porque, bueno, es fácil, ¿no? De 0 a 10 entre 5 son 2, eso se le llama amplitud. Ese 2, esa distancia que estamos encontrando entre los límites inferior y superior de los intervalos, se le va a llamar amplitud. Y por lo general, no es que siempre debe ser así, por lo general la amplitud tiene que ser constante en toda la tabla de frecuencias para todos los intervalos, de manera que el rango de posibilidades de que un dato, un valor se encuentre dentro del intervalo sea el mismo, tengamos, digamos, la misma probabilidad de que un valor que se observe al azar de un grupo de estudio esté dentro de un rango, de un intervalo, sea el mismo para todos, ¿no? Tengan la misma condición de una amplitud constante. Por eso es que se aplica esta fórmula A le vamos a llamar la amplitud, es el valor máximo que se observa en los datos tienen un valor máximo de 10, un valor mínimo de 0, entonces los voy a restar y dividir entre el número de intervalos que he determinado. Eso me va a dar como resultado una amplitud, que es lo que debo sumar al valor mínimo para alcanzar el valor máximo en la tabla, ¿no? Y de esa manera asegurar de que se están tomando en cuenta los 5 intervalos que hemos calculado en la primera parte. ¿Está bien? Entonces, eh, la amplitud tiene una situación que deben hasta anotarse si es posible, ¿no? Va a tener la misma cantidad de decimales que tengan los datos. La amplitud, digamos, para datos enteros, la amplitud tiene que tener un valor entero. O sea, un valor entero tengo que sumarle al valor mínimo para alcanzar el valor máximo. Si los datos tienen dos decimales, entonces la amplitud se debe expresar como un valor con dos decimales, que el cual también voy a sumar al valor mínimo para alcanzar el valor máximo. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? Sí, Sí, que ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque si ustedes, digamos, tienen datos con dos decimales y alguien trabaja con una amplitud con un valor entero, la tabla sale distinta, sale otra cosa, no es como debería ser, porque no se está respetando esa condición. La condición dice de que la amplitud debe tener la misma cantidad de decimales que los datos que se están observando. Listo. Con esa aclaración más estamos listos para la siguiente diapositiva, ¿no? En el caso de datos distribuidos en forma notoriamente no uniforme, como los datos, es decir, hay datos que varían mucho, ¿no? Es decir, hay sueldos muy bajos en la empresa y hay pocos que ganan sueldos muy altos. Y en ese caso, tal vez los intervalos no deberían tener la misma amplitud. Deberías tener unos intervalos que manejen valores más bajos y valores más altos, digamos, ¿no? Si digamos, ¿no? De 0 a 10.000 bolivianos a 0 bolivianos, ¿no? Entonces, la mayoría gana entre 0 y 3.000. Entonces, de 0 a 1,5, de 1,5 a 3 y de 3 a 10 directamente, ¿no? El último intervalo va a tomar en cuenta todo lo que están por encima de 3. Ya. Entonces, eso crea una tabla con intervalos desiguales, ¿no? Porque no tienen la misma amplitud. El último intervalo tiene una amplitud de 7 a 10, de 7 niveles, ¿no? 7 valores. Entonces, puede ocurrir también eso. Como es en el caso de una variable cualitativa ordinal, se tiene la siguiente tabla, es decir, que nos vamos a basar en la tabla de la variable cualitativa ordinal para construir una tabla de este tipo de variables numéricas, ¿ok?
a excepción de que se va a agregar una nueva columna. La tabla de una variable cualitativa ordinal tenía 5 columnas. Ahora la tabla para variables que son numéricas tiene 6 columnas. Y una nueva columna que le vamos a denominar marca de clase, ¿no? Hace referencia al punto medio en el cual está cada uno de los intervalos. Vamos a ir viendo. Aquí está la tabla. Esa es la tabla de frecuencias de una variable cuantitativa. Puede expresar valores enteros o valores fraccionarios, o sea, es decir, que una tabla de frecuencias puede tanto mostrar una variable discreta como una variable continua. No necesariamente siempre son para las continuas o solo para las discretas, puede expresar los dos. En el caso de que los datos sean valores enteros, entonces los intervalos de clase, que es la primera columna, va a expresar rangos de valores enteros, ¿no? Enteros, de 0 a 2, de 2 a 4. Ahora, si la variable es fraccionada, ¿no? 2,5, 6,4, entonces los intervalos también van a estar en ese orden. Y la marca de clase es el punto medio, es decir, la mitad, el punto que representa a la mitad de cada uno de los intervalos. ¿Y cómo se hace eso? Se toma los dos límites, digamos, para la marca de clase 2, yo tomo el límite 2 y le sumo el límite 1 y divido entre 2, es como un promedio, por ese prom de promedio, ¿no? Que me va a dar una idea de cuál es el punto medio en cada uno de los intervalos. Es importante la marca de clase, porque no necesariamente solo refleja el punto medio del intervalo, sino que me ayuda a tener un valor para poder calcular otros estadísticos, ¿ya? Entonces, que no quede así nomás la marca de clase, es importante que la marca de clase determine. Cuestión de que nosotros tengamos un punto de referencia para calcular otros estadísticos. Y después es lo mismo, ¿no? La frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada relativa, que también son como en el caso de las variables ordinales, ¿no? Entonces, más o menos estamos llegando a tener la misma estructura. Solamente que se aplica de otra manera, ¿no? De otra manera. Veamos. La frecuencia absoluta será el número de observaciones que están dentro del intervalo. Es decir, yo tengo 50 datos. De esos 50 datos que estoy observando, ¿cuántos están dentro del primer intervalo? ¿Cuántos están incluidos? ¿Cuántos se consideran de esos 50 datos en el primer intervalo de clase? Y eso es como un conteo, ¿no? Entonces ahí voy a determinar cuántos datos de los 50 están dentro del primer intervalo. Lo mismo para el segundo intervalo, tengo que hacer un conteo, voy a hacer una revisión de los datos y voy a tratar de ver en cuál de los intervalos está, ¿no? Para más o menos ver entre qué rangos de valores están los valores observados. Esta inclusión de los valores, este conteo de las observaciones para ver en qué intervalo está incluido, tiene un sentido exclusivo porque todas las observaciones deben tener su presencia en un único intervalo. No pueden pertenecer, digamos, o un dato no puede pertenecer a dos intervalos. Tiene que estar o en el de arriba o en el de abajo, digamos, ¿no? Por dar una idea. Y exhaustivo porque todas las observaciones, todos los datos deben tener su intervalo. Las frecuencias relativas, como en el caso de las variables ordinales, son las divisiones de las absolutas entre el total que van a darnos un porcentaje de participación. Es la misma idea que en las variables ordinales. Y en el caso de las frecuencias relativas, nosotros tenemos que siempre multiplicar por 100 para que se puedan expresar en porcentaje, ¿no? La interpretación de la tabla va a ser lo mismo. Nosotros tenemos que tomar la mayor y la menor frecuencia absoluta, que en este caso representa la cantidad de datos que están dentro de cada intervalo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el intervalo que tiene más datos? ¿Cuál es el intervalo que tiene menos datos? Eso es lo que tenemos que interpretar en la tabla, ¿no? Y para el caso de las frecuencias acumuladas, como les decía, es base en la frecuencia, las tablas de frecuencia ordinales, nosotros tenemos que buscar cuál es el intervalo que llega a contener más del 50% de las observaciones, ¿no? La misma idea, nosotros vamos a aplicar el término a lo más
Porque la tabla está ordenada de mayor a menor, es decir, el valor mínimo va a comenzar y el valor mínimo va a finalizar. Y en ese caso nosotros decimos al cabo del tercer intervalo, del cuarto intervalo, se observa que la mayoría, ¿no? Más del 50% de las observaciones están incluidas hasta ese intervalo, ¿no? Y para finalizar, para representar gráficamente la tabla, nosotros tenemos al histograma. Esta tabla de frecuencias, que es de una variable cualitativa, cuantitativa, discreta o continua, ¿no? Se tiene que representar sí o sí con un histograma. Un histograma es como un diagrama de barras, pero la gran diferencia es que el histograma presenta a las barras juntas, de manera que se muestre una variable que es continua en sus valores y en el tiempo, ¿no? En tal caso, las variables cualitativas ordinales no tienen continuidad en sus observaciones. O es de primer semestre o es de segundo, no hay algo intermedio. Entonces ahí las barras se tienen que dibujar separadas. En el caso de las variables numéricas, tienen que dibujarse por la continuidad de los datos, porque hay valores que pueden obtenerse o pueden observarse entre ellos, al histograma, ¿no? Con un sistema de barras que son barras juntas. En el eje X se va a representar a los intervalos de clase, es decir, estos intervalos de clase, que es la primera columna en la tabla de frecuencias, van a estar en el eje X, y en el eje Y van a ser las alturas de las barras en función de las frecuencias simples, no las acumuladas, la absoluta y la relativa, cualquiera de las dos frecuencias. Ustedes escogen cualquiera de las dos para que se puedan graficar las alturas de las barras. ¿Está bien? Entonces, así un poco rápido tal vez, lo que estamos viendo es ya muy parecido a lo que era la variable original, por eso no hay mucho que explicar. La idea es que nosotros tengamos el principio de que ya no estamos trabajando con atributos de variables, es decir, ya no estamos dando respuestas de una variable, sino valores de una variable. Y que para eso es necesario que nosotros vayamos a construir intervalos de clase, ¿no? Que normalmente son rangos de valores, como les decía, que tratan de expresar qué valores se están observando en los datos, ¿no? Eh, ¿Podría ser que la tabla empiece siempre en cero? No, nunca va a comenzar en cero la tabla. La tabla tiene que comenzar en el valor mínimo y debe finalizar en el valor máximo, ¿ya? Entonces, eso me va a dar una idea, en función de lo que tenga en la tabla, de qué valores se están observando en la muestra o en la población. Y ya. A ver, una pequeña leída, no es necesario leer en voz alta, léanlo nomás así. ¿Qué es lo que nos pide en el ejercicio? A ver, una pequeña leída. Bueno, este es un ejercicio un poco aplicativo. Normalmente estamos buscando si está cumpliendo, no está cumpliendo bien con el servicio de entrega, ¿no? Pero lejos de eso, nosotros vamos a hacer primero lo básico, ¿no? Y esos son los datos. No están ordenados los datos, están en desorden, ¿no? Entonces son los tiempos que ha tardado en entregar, ¿no? El tiempo de entrega son esos 8 minutos, 24 minutos, 35 minutos, ¿no? Estoy leyendo de arriba abajo, en la primera fila o columna. De aquí, lo que es importante, bueno, ¿es necesario ordenar los datos? Sí, podría ser necesario para hacerlo más rápido la tabla, pero no necesariamente es una condición, ¿ya? ¿Cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo en los datos? Eso también hay que identificarlo. No se me olvide ver, ahí está el 50 y el 8, ¿no? Que son los valores máximo y mínimo. En función de esos vamos a determinar muchas cosas.
Veamos, ¿cuántos datos en total tenemos? Entonces hacemos un conteo, son 5 por 10, son 50 datos. Entonces debo determinar la cantidad de intervalos que debo trabajar con 50 datos. Y es como lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Pues le preguntaba para 50 cuántos tenemos, 6,6, 6,61. Y eso lo vamos a redondear a 7 intervalos. Entonces, la tabla de frecuencias que voy a construir en este momento debe tener 7 intervalos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. ¿Cuál es el valor mínimo que se observa? El valor mínimo que se observa es 8. ¿Ok? Entonces, 8 es el comienzo de la tabla. Vea aquí, el valor inicial en la tabla es 8. Y el valor final en la tabla, como decíamos hace rato, es 50. Entonces, seguramente ese va a ser el último valor en la tabla. Aquí está, ese es 50, ¿no? Ahora, si yo tengo 7 intervalos que construir y mis datos varían de 8 a 50, ¿de cuánto en cuánto deberían variar los intervalos para poder alcanzar el 8 al 50 en 7 pasos? ¿Cuánto sería esa distancia? ¿Alguien? El 6 valor de la minutos en 7. amplitud, 6 minutos. 6 sin G. 6 ¿no? 6. Esa es la amplitud. Esa es la amplitud. La amplitud es la distancia que debe recorrer cada uno de los intervalos para que yo pueda alcanzar del 8 al 50. Es 8 más 6, 14. 14 más 6, 20. 20 más 6, 26. 26 más 6, 32. Y así sucesivamente. Ocurre de que a veces no me da un valor tan exacto como para que yo pueda alcanzar el valor mínimo hasta el valor máximo. No, si sumo más 6, más 6, más 6, y supongan que el valor máximo es 51, ¿no? ¿No? Y si sumo el último, 44 más 6 sale 50 y no sale 51. Entonces, ¿debo adicionar un intervalo más que vaya de 50 a 51? No. No, porque te está pidiendo 7 intervalos. Si yo, por no alcanzar el valor máximo, que es 51, supuestamente, ¿no? Es 50, pero supongan que es 51, ¿no? Entonces, lo que estamos tomando es el valor máximo en la tabla, que debe ser 51. No es necesario aumentar un intervalo más, porque debo trabajar con 7 intervalos. Si yo agregara uno más, ya habrían 8, estaría mal ahí a la tabla, ¿no? Además, como les decía, tratemos de que las tablas tengan lo que corresponda, ¿no? Los 7 intervalos, porque estamos redondeando, ¿no? La fórmula. Entonces, lo que tienen que hacer es solamente tomar el valor máximo, que es 51 en el último intervalo. El último intervalo va a tener una distancia de 7 minutos, es decir, va desde 44 hasta 51. ¿Ya? No van a aumentar un intervalo más para cumplir el último saltito. No, directamente colocan el valor máximo como 51, si fuera 51, y listo, ya está. Con eso cumplen los 7 intervalos y no afecta en nada, porque al final, si tomáramos y vamos a crear, digamos, un último intervalo de 50 a 51, un dato nomás va a estar ahí, que va a ser el máximo. Y ese único dato en un intervalo no va a expresar nada, ¿no? Entonces lo vamos a tomar nomás hacia el de arriba. Ahora, si el valor máximo es 49, ¿no? Y sumo más 6, más 6, más 6, más 6. No alcanzo, bueno, en realidad me paso eh, al 49 y tendría que ser 50. No, el valor máximo es 49. No voy a, no voy a expresar el 50 como valor máximo en la tabla. Tiene que ser 49. Entonces, no van a escribir 50, tienen que escribir 49 aquí. Pero si miran, la distancia es 6, yo debería sumar 6, 6, y el último solamente sería una distancia de 5. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, si yo, digamos, no coloco 49 y coloco el 50, que es 44 más 6 es 50, voy a aumentar datos en el último intervalo. ¿Se va a aumentar? ¿Qué creen ustedes? ¿O vendría a ser lo mismo que coloque 44 a 49 o de 44 a 50? O sea, ¿vendría a ser lo mismo cuando el valor máximo es 49?
se estaría aumentando un dato, ¿no? Pero el 50 no hay. El que hay es el 49 como máximo. Y si yo coloco de 44 a 50, ¿aumentaría datos en el último intervalo? Sí, Inge. No, no se aumentaría ningún valor más. Porque, como les digo, el valor máximo es 49, ¿no? Los datos, estos datos que tengo acá, estos datos que tengo acá, no es 50, es 49 el máximo. Yo sumo más 6, más 6, más 6, más 6, llego hasta el 50 debería llegar, pero no llega hasta el 49, sino hasta el 50, porque sumado más 6 hasta el 50. Ahora, ustedes me dirán, debería colocar 49 o 50. Tienes que colocar 49 porque ese es el valor máximo que se está observando, no es 50. Ya, pero ¿qué pasa si yo coloco 50, ¿no? Para que mi tabla tenga 6 más 6 más 6 más. Igual estaría bien, digamos, ¿no? Porque no voy a agregar una frecuencia absoluta más, un valor, un caso más, no voy a aumentar al último intervalo, porque el último intervalo solo llega hasta 49. Ahora, ¿en qué va a afectar? En la marca de clase. La marca de clase va a ser distinta. En vez de que sea 46,5, digamos, o 46, es 47. Y eso va a afectar en las estadísticas que se van a calcular a partir de la tabla. Entonces, si el valor máximo es 49 o 50 o 51, igual lo van a colocar 49, 50 o 51. Sea el valor máximo que se observa, ese se coloca en la tabla, ¿ya? Para que la marca de clase no varíe en ninguno de ustedes cuando hagan las tablas, todos tengan las mismas marcas de clase, los mismos intervalos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? En esos casos que dijo de aumentar o disminuir al último, la amplitud de clase sería del valor predominante, ¿no? Es decir que... Un momentito, por favor. Ahora sí. ¿Cómo me decías? Perdón, estaba revisando los mensajes. En estos casos que dijo de aumentar o disminuir al último, para sacar la amplitud del intervalo, se dividiría sobre el que está predominando, ¿no? Digamos, 6, 7, así. Claro, en este caso, como nosotros estamos considerando, para este ejemplo, digamos, va a ser 7 intervalos, ¿no? Entonces, sobre esa base tenemos que nosotros trabajar para hacer los rangos de valores. ¿Ok? Está bien. Gracias. Bien, Y que he entonces la notado base es, sí, por que favor. en los intervalos de clase está con corchete, con paréntesis. ¿Eso quiere decir algo? ¿Que se puede Ah, agarrar el 14 o no se puede agarrar? buena pregunta. No, no está muy bien, la pregunta es válida. Eh, los corchetes van a identificar un intervalo con un límite inferior cerrado. Esos son los corchetes. Y los paréntesis van a identificar a un límite superior abierto. Es buena observación esa, porque ¿qué pasa si es abierto o cerrado? Cuando nosotros tenemos el primer intervalo, ¿no? Que varía de 8 a 14. Yo veo los datos, ahí están los datos. ¿Cuántos datos están entre 8 y 14? Entonces aquí tengo el 8, 1, aquí hay 2, 3, 4, 5. No, este es 15. No, no vale. 5, este es el 13. Y había alguno más. Porque aquí hemos contado 6. Debería haber 6. Hay un 3 de más, Inge. 6. Sí, ¿no ve? Tiene que haber. Aquí está. Pero si hubiera un 14, no hay un 14, pero si digamos hay un 14, ¿ese 14 lo voy a tomar en cuenta? No. En realidad, el primer intervalo, el corchete 8, comienza en 8, tomamos el 8, el valor de 8 es mínimo, el mínimo, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta el 13 nomás tenemos que tomar en cuenta para que se puedan contar cuántos casos están dentro del primer intervalo.
Si hubiera un 14 en los datos, ¿no? Ahorita no veo el 14, no está, no hay. Ese 14 no se va a considerar en el primer intervalo, se va a considerar en el segundo intervalo, porque el segundo intervalo también comienza en 14, pero es con un intervalo cerrado. Entonces, el 14 comienza ahí. Y del 14, ¿hasta qué valor voy a tomar? Hasta el 19 dije. Hasta el 19, porque el 20 se lo va a considerar en el tercer intervalo. Entonces, de ahí viene digamos, el uso del corchete del paréntesis, digamos, para que podamos saber qué es un intervalo cerrado y un intervalo abierto, ¿ya? El último, que es de 44 a 50, es corchete, corchete, porque el 50 también debe considerarse en el último intervalo, entonces es un intervalo cerrado al final. Y en realidad, desde 8 hasta 50 se toman todos los datos y es como si tuviéramos un intervalo de 8 hasta 50 que comienza en 8 y termina en 50. Entonces, ahí debe abrirse y cerrarse el intervalo, ¿ya? Entonces, todos los anteriores al último tienen intervalos, límites superiores abiertos que no se consideran para el conteo y sí se consideran en el subsiguiente, ¿ok? ¿Está bien? Sí, que se entiende. Sí, Ya, ok, listo. Muy bien, entonces, como les decía, ustedes pueden contar cuántos datos, aquí están los datos. Bueno, la diapositiva también las he subido a Classroom, pueden ustedes ahí contar cuántos datos hay y van a verificar, y es bueno que verifiquen siempre, de que hay 6 datos que están en el segundo intervalo, hay 7 datos que están en el tercer intervalo, hay 8 datos. Ahora, la frecuencia acumulada absoluta viene a ser lo mismo que en las frecuencias ordinales. El 6 comienza, más 6 es 12, 12 más 7 es 19. Las frecuencias relativas son los porcentajes de participación que tiene cada uno de los intervalos en función de las frecuencias absolutas que hemos visto, ¿no? Que al final tienen que sumar 50 porque son 50 datos, entonces las frecuencias absolutas deben darme el total de observaciones que yo tengo y eso es por eso que al final el 100% también se debe expresar en las frecuencias relativas. Vamos a interpretar, ¿no? ¿Cuál es la mayor frecuencia? ¿Qué debo interpretar? La mayor frecuencia es 10. 10, muy bien. Es decir, que nosotros tomamos la quinta, ¿no? La quinta fila de la tabla. Ahí está el 10. Entonces, eso representa la mayor parte de las entregas. ¿En qué tiempo se han realizado la mayor parte de las entregas? Sería de 32 a 37 minutos, Inge. Muy bien. Estamos Entonces, la contando mayor el parte número de las final. entregas, ¿no? Sí, muy bien. La mayor parte de las entregas se realizan entre 32 y 37 minutos. Entonces, como la regla es de 30 minutos para arriba, hay descuentos, estamos perdiendo. Estamos perdiendo. La menor parte. ¿Dónde está la menor parte? 38-43. 38-43 es el siguiente intervalo. Entonces, ustedes pueden ver de que la menor parte de las entregas se realizan entre 38 a 43 minutos, ¿no? A ver, eso dice en la interpretación. A ver, la mayor parte de los pedidos se los entrega entre 32 a 37 minutos. Ellos son 10 casos que representan el 20%. Claro, seguramente este 10 de 50 es el 20%, ¿no? Y en el caso de la segunda interpretación, la menor parte de los pedidos presentan un tiempo de entrega entre 38 a 43 minutos. Son 5 casos o el 10%. Ahora, hablemos de la mayoría. ¿Dónde está la mayoría de las entregas? ¿A qué nivel está? Bien, ahí está. Claro, de 26 a 31 sería. Pero, recuerden, nosotros tenemos que identificar cuál es el intervalo que contiene más del 50%. Es decir, nosotros nos fijamos en las frecuencias acumuladas, ¿no?
tomar esta tablita. Vamos a llevar adelante, por favor. Adelante. A ver si funciona. No. Ahora sí va a funcionar. Esta es la frecuencia acumulada relativa que sobrepasa el 50%, ¿no? El 54%. Ahora, este 54% que está acá es la suma de estas 4 frecuencias relativas. Este 54% es 27 casos, 27 de 50, ¿no? Que es el 54%, que representa estas 4 frecuencias absolutas y en tal caso también representaría a estos 4 intervalos de clase. Entonces, estos 27 tienen un tiempo de entrega desde 8 hasta 31 minutos. No es que estos 54%, que son 27 casos, es entre 26 y 31 minutos. No. Este 27 y este 54 representan a entregas que se hacen entre 8 a 31 minutos, porque es la suma de 4 intervalos. La mayoría de las entregas, a lo más, ¿en qué tiempo se realizan? ¿Alguien? En 31 minutos. O se diría de 8 a 31 minutos. Excelente. Bueno, como digo, a lo más, debo hacer solo referencia al máximo. Entonces, si estoy diciendo que va desde 8 hasta 31, ¿cuál es el máximo? 31. Entonces, a lo más, ¿no? Bueno, la mayoría de las entregas se realizan en un tiempo de a lo más de 31 minutos. ¿Están de acuerdo? Sí, que ¿Estaría bien así? Porque toman en cuenta estos 4 intervalos, ¿no? Entonces, a lo más es el máximo, a lo más el máximo, ¿no? 31 minutos. ¿Estaríamos en pérdida o en ganancias con este servicio de entrega? En pérdida. Válida. La regla es que no me pase de 30 minutos para entregar los pedidos, ¿no? De las pizzas. Entonces, si a lo más la mayoría de las entregas se realizan hasta en 31 minutos, ¿estaríamos en pérdida o en ganancia? En pérdida, porque un minuto pasa del 30. Pero, bueno, supongamos de que, bueno, ese minuto se puede regatear y solo digo, ¿no? No es que estoy diciendo, no, es ganancia, no. Estoy dándoles mi posición, ¿no? Lo que yo pienso. Yo pienso que como la mayoría de las entregas se realiza entre 8 y 31 minutos, que puedo suponer entre 8 y 30 minutos al final, ¿no? Estamos en algo de ganancia, pero no es lo óptimo, ¿no? El 90%, el 95% de las entregas deberían realizarse entre 8 y 30 minutos, pero solamente el 54%. Esa es una alerta, ¿no? Entonces ahí nos está diciendo de que no estamos haciendo bien el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos tomando tiempos de entrega, ¿no? Que en la mayoría de los casos, ¿no? Solo es el 54% de las entregas que se hacen a tiempo, ¿no? De acuerdo con la tabla de frecuencias mayores a 30 minutos, bueno, esto ya va en función de lo que era la pregunta, ¿no? ¿Cómo está el servicio de entrega? Bueno, de acuerdo con la tabla de frecuencias mayores a 30 minutos, que es la regla, son 23 casos. ¿Está bien que sean 23 casos los que son mayores a 30 minutos? ¿Cuáles está sumando? está contando de 31 a 50. No, 32, pero De 32 hasta 50. Entonces está sumando estos casos. Estos vendrían a ser los tiempos de entrega mayores a 30 minutos. Entonces, de 50 entregas que se ha hecho hoy día, 23 las hemos hecho después de los 30 minutos, ¿no? Pero ustedes me dirán, no es 30 minutos el límite
inferior acá, es 32. Entonces, ¿por qué no tomo nomás desde acá arriba y digo, aquí está el 30? ¿Por qué no digo que las entregas, lo que pasa es que las tablas no son exactas y tienen que buscar el que más se aproxime al valor que estamos buscando para responder a la pregunta? Entonces, no voy a responder con 26 porque ese estarían dentro. Estos ya estarían fuera, necesariamente sí van a estar fuera. Entonces, de aquí sí debo considerar y decir que son 23 entregas que se realizan después de los 30 minutos. ¿Ya? Entonces, no es exacta la tabla. Ahora, si yo quiero hacerlo exacta, tendría que alterar los intervalos y las amplitudes y hacerlo a mi gusto, digamos, ¿no? De 8 a 20, de 20 a 30, directamente voy a hacer. Entonces, en ese caso no se aplican las reglas del número de intervalos, de la amplitud, directamente uno hace su propia tabla. Pero cuando aplicamos las reglas, estas reglas no están viendo esa necesidad de tener el 30 como límite inferior. Entonces no va a salir el 30 exactamente. Lo que yo les pido es que, a pesar de que no está el 30, consideren el intervalo que más se aproxime. El que más se aproxima es 32 o 26. ¿Cuál se aproxima más? El 32. Entonces debo tomar ese. Y estos son los casos que salen fuera de los requerimientos del tiempo de entrega, ¿no? ¿Qué representan aquellas órdenes con descuento? Porque como están por encima de 30 minutos van a tener descuento y significaría un 46%, porque 54% están dentro, 46% están fuera, ¿no? Entonces el servicio es deficiente porque casi la mitad sí y la mitad no, ¿no? Y ese es el histograma. Esta es la gráfica que va a representar a la tabla. Nosotros tenemos aquí abajo a los intervalos de clase, fíjense, de 8 a 14, de 14 a 20. Bueno, por el Excel no he tenido esa oportunidad de poquito hacerlo mejor, porque en realidad debería ser de 8 a 14, aquí 14, de 14 a 20, aquí debería escribir 20, de 20 a 26, pero si ustedes hacen un esfuerzo o lo dejan así, o está menos que esto, no se preocupen. Lo único que voy a observar, lo único que voy a observar es que las barras tienen que estar juntas, ¿ya? El tiempo es continuo, no hay un tiempo donde no haya entregas, ¿eh? El tiempo siempre pasa. Entonces debe ser una variable continua, digamos, ¿no? En el sentido de que sus valores siempre van a existir valores entre las entregas. Entonces, por eso se deben dibujar barras juntas. Y las alturas tienen que ver con las frecuencias absolutas, ¿no? 6, 6, 7, 8, 10. Me voy a ir a la tabla. 6, 6, 7, 8, 10 son las frecuencias las que he dibujado. Ahora ustedes pueden dibujarlas con las frecuencias relativas y no pasa nada. ¿Ok? Ahora aquí hay un término nuevo que ya quiero incluir, que se llama simetría. ¿Esta gráfica les parece que es simétrica? No, hija. No, Tiene una forma que no es simétrica, ¿no? Eh, como digamos por decir, la cola, ¿dónde está la cola? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda está la cola, ¿no? Entonces, la concentración de datos está más hacia la derecha y hay pocos datos a la izquierda, ¿no? Entonces, eso me está diciendo que hay una asimetría, ¿no? No son simétricos los datos. Si fueran simétricos, entonces las barritas se acumularían más al medio y a los lados, como si fuera de dos colas, ¿no? Haría una repartición de casos igual o parecida entre las dos colas, ¿no? Y tendría una forma simétrica, ¿no? Esta tiene una forma asimétrica. Y como la cola está a la izquierda, entonces los tiempos de entrega siempre tienden a ser más altos que en realidad deberían ser más bajos. Entonces, todavía hay más por explicar y decir que el servicio esté deficiente porque presenta una simetría y los datos tienden a ser más altos que más bien bajos, ¿no? Por eso es que también se considera un punto de análisis para que ustedes puedan explicar eso, digamos, ¿no? Si fuera el caso. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta?
La marca de clase, ¿cómo se halla la marca de clase? La marca de clase nosotros tenemos que tomar en cuenta, como les decía, como un promedio de los valores de los límites. Entonces, en la tabla, aquí está la tablita, entre 8 y 14, ¿qué valor está en medio? A ver, 14 más 8 es 22, entre 2, porque es un promedio, ¿cuánto sale? 11. ¿Cuál es el punto medio entre 14 y 20? Entonces, 14 más 20 es 34, dividido entre 2, 17. Entonces, el 17 es el punto medio en cada intervalo, ¿no? 20 más 26 es 46, entre 2 es 23. Listo. Eso sería. Ya, para todos los casos es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta más? Así se construyen las tablas para valores numéricos. Entonces, si yo tengo valores numéricos, mis datos, que es lo más común, el libro de Rufino Moya tiene un montón de ejercicios de estos tipos, ¿no? Se adelanta primero a hacerlo esto y luego un poco más de cualitativos, pero nosotros vamos a avanzar después de los cualitativos, los cuantitativos, ¿no? Y así se... No sé si tienen alguna duda. Pasemos a resolver un ejercicio en Excel, ¿les parece? Les he preparado una tablita para completar. Como hemos trabajado acá en la variable ordinal, ¿no? Pero ahora en las variables continuas tiene sus particularidades. Entonces nosotros tenemos que saber cómo se debe llenar una tabla, digamos, para variables que son numéricas. ¿Por dónde comenzamos? ¿Alguna propuesta? El 11 y el 55% Inge. ¿Para qué vamos a utilizar esos valores? El 11 representa el 55% de los datos. Ahí- ¿Pero para qué? ¿Qué nos va a ayudar a determinar esos valores? Con una regla de 3 se podría hallar el 100%. Es decir, el total de observaciones. Muy bien, está muy bien. Esa es una idea que ya rescatamos del anterior ejercicio. Antes de eso, yo quisiera completar las frecuencias relativas acá. ¿Qué valor va a ser acá? 10%, 10, 10%. Aquí, 15%, 15, 15%. Muy bien, aquí, 30, 30%. 30%. Muy bien, aquí, Otra vez 30. Otra vez otros 30. 30. 30, Y aquí, Finalmente 15. aquí va a ser el 100%. Aquí tendría que ser. 15, Entonces, si yo sumo estas frecuencias, aquí está la suma, no sé si pueden ver aquí abajito, suma 100%, ¿no? Está muy bien. Ahora sí, como yo tengo las frecuencias relativas, yo puedo hallar las frecuencias absolutas en función de las relativas, pero necesito saber el total, ¿no? Entonces, debemos determinar el total. Yo sé que 11 es, perdón, 11 es el 55%. N va a ser el 100%. Regla de 3. Lo que tenemos es que encontrar N, y N va a ser igual a 100, perdón,
10%, 11, dividido entre 55%. ¿Cuánto sale n? 20, muy bien. Si el total es 20, entonces, ¿qué frecuencia absoluta es acá? ¿Cuánto vale N1? Así que H1 es igual a N1 dividido entre N por 100%. Entonces, N1 es igual a H1 por N dividido entre 100%. Entonces, yo sé que H1 es 10% por 20 dividido entre 100. Esto es igual a 2. Estoy anotando todo lo que estoy haciendo. Bueno, esta parte no hemos anotado, es, digamos, ya, pero tienen que anotarlo. ¿Está bien? Tienen que anotarlo, tienen que decirme de dónde sacar sus valores de acá. La primera es suficiente, ¿no? Entonces dicen H1 es igual a H1 es igual al 10%. ¿No? Entonces esto ya seguramente es una parte de las fórmulas que vamos a usar. Entonces aquí estos. Vamos acá. Tres. Acá. 6. 6, muy bien. Y también va a ser porque tiene la misma frecuencia relativa, 30 y 30. Y aquí tenemos 15 también, como acá es 15, entonces aquí también es 15, esto sería 3. Si yo sumo, aplico una pequeña sumatoria, 20. Entonces aquí va a ser 2. 2. Siguiente. 5. 5 más 6, 11. Ahí están los 11, ¿no? Más 6, 17, más 3, 20. Listo. Es la primera parte de la tabla, lo que hemos completado, y lo que nos faltaría ahora serían los intervalos de clase. Para los intervalos de clase, ¿no? Hay una particularidad, solo tengo estos dos datos. Me dice cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. En realidad solo me dice el máximo, pero no me dice cuál es el mínimo. Y me da solo estos datos, me da el valor máximo y esta marca de clase que corresponde al segundo intervalo. ¿Cómo podría hallar los intervalos de clase? ¿No? Esa debería ser la pregunta. Entonces, para hallar los intervalos de clase, calculamos la amplitud. La clave es la amplitud. Entonces, la amplitud es valor máximo menos valor mínimo entre el número de intervalos. ¿Cuánto vale el valor máximo? 40. 40. 40. El valor mínimo, no tengo. No tengo el valor mínimo. Pero voy a asumir que ese 26 que está acá, este 26 que está acá, es mi valor mínimo, ¿no? Y ese 26 es como si estuviera acá, al medio de los datos. Es como si hubiera un 26 ahí oculto, ¿no? Pero no es tampoco un límite inferior ni un límite superior, no. Esta marca de clase es un valor medio, es un punto medio entre los dos límites. Pero voy a asumir que el valor mínimo es 26. Ya, eso lo voy a anotar primero acá. 26. Ahora, ¿cuántos intervalos debo dividir? ¿Entre cuántos intervalos? ¿Cuántos creen? 5. Nosotros tenemos 5 4. intervalos en la tabla. 1, 2, 3, 4, 5. Pero esos 5 intervalos es cuando yo tengo el mínimo aquí. Si hubiera tenido el mínimo con esa X representada,
Hubiera dicho el número de intervalos que tengo que dividir en esa fórmula es 5, pero no tengo el valor mínimo. Tengo este 26. Entonces, entre 40 y 26, ¿cuántos intervalos debo considerar? 4, Inge. 4. No es 4. Tres. Tampoco es 3. Pero sí. Veamos. De aquí a aquí es un intervalo, ¿no ven? De aquí a aquí es otro intervalo. De aquí a aquí es otro intervalo. Pero aquí solamente tengo esta parte. 3.5 sería, Inge. Exacto. ¿Y por qué 3,5? Es que la distancia que hay entre el 40 y el 26 no es 4 pasos. Con 4 pasos no. Con 3 pasos tampoco. Es 3 pasos y medio. Entonces nosotros tenemos que dividir entre 3,5. Hasta eso. Vale, 4. 4. Amplitud vale 4. ¿Será que vale 4? ¿Qué valor voy a escribir acá? 36. 36. El 36 se repite arriba. Perdón. Se repite arriba. ¿Y qué valor voy a escribir acá? 32. 32. 32. El 32 se repite arriba. ¿Qué valor voy a escribir acá? 28. 28. El 28 se escribe arriba. ¿Qué valor voy a escribir acá? 24. 24. Entre 24 y 28 está el 26. Exactamente al medio. Sí, Inge. Sí. Listo. Ahí está. Ya hemos hallado los intervalos porque aquí voy a tener el valor de 24 y menos 4 es 20. ¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo claro? Bien. ¿Cuál marca de clase va a ser aquí? ¿Qué valor va a tener esa marca de clase? 22. 22. De 22 a 26, ¿qué distancia hay? 4. 4. 4. 4, ¿no ve? Entonces, de aquí, del 26 a la siguiente marca de clase, ¿cuántos debo sumarle? 4. 30, 34 y 38. Y si ustedes van a comprobar, esos son los puntos medios entre cada intervalo. 22, 26, 30, 34 y 38. Entonces, es la misma distancia entre marcas de clase igual a la amplitud, ¿no? Si la amplitud es 4, la distancia que hay entre las marcas de clase es también 4. ¿Ok? Vamos a la interpretación. Entonces, la mayor parte de los datos varía entre qué valores. Entre... es cierto de que hay dos frecuencias altas, el 6 y el 6, pero debo de nombrarlos de manera separada, ya no juntos. Entonces, la mayor parte de los datos varía entre 28 a 31 en un primer caso y de 32 a 35 en un segundo caso. Cada uno con 6
observaciones, ¿no?, que representan el 30%. ¿Entendió? Siguiente interpretación. Ahora la menor parte. La menor parte de los datos varía entre qué valores. 20, 24. 23. 20 23, a perdón. 23. A ver, varían entre 20 a 23, ¿no? Ellos son dos casos de los 20 en total que representan el 10%. Y la mayoría, no sé qué son estos valores, ¿no? Entonces, la mayoría de los datos, vamos a decir así nomás, de manera general, a lo más, estoy tomando como una fórmula. La mayoría de los datos tienen un valor, a lo más de ¿cuánto? No se debe nombrar al intervalo, sino al valor, al límite superior de ese intervalo. Entonces, a lo más en ¿cuánto? 31. 31, muy bien, ¿no? Voy a terminar de escribir, luego lo voy a explicar. Ellos son 11 de 20 en total, que representan el 55%. Bueno, entonces, este 55% es este de acá. Este 55% son estos 11. Y estos 11 es la suma de todas estas frecuencias, que significaría tomar todos estos intervalos. Entonces, los 11, que es la mayoría, 11 de 20 es mayoría, varían desde 20 hasta 31. Entonces, a lo más es 31 el valor que pueden tener la mayoría de los datos. A la mayoría alcanza hasta el valor de 31. Eso quiero decir, ¿no? Que la mayoría de los datos que se observan, tienen valores hasta de 31, ¿no? Entonces, la mayoría de los datos tienen valor a lo más, por eso digo a lo más, porque digo el máximo de estos tres intervalos es 31, es el límite superior, que no es 32, es 31, se toma uno menos, y ellos son 11 de 20 en total, que representan el 55%, ¿no? Y luego hacemos la gráfica. Pasamos a hacer la gráfica. Entonces, para la gráfica, es un poquito complejo lo de la gráfica porque tengo que tomar en cuenta. Voy a tomar en cuenta las marcas de clase. También ustedes pueden hacer eso, no hay ningún problema. No toman en cuenta es igual un diagrama de barras, me dirán. Sí, es igual que un diagrama de barras. Solamente que en este caso, las barras tienen que dibujarse juntas. ¿Está bien? Tienen que dibujarse juntas. No así. Entonces nosotros vamos a hacer un poquito de edición porque lamentablemente el Excel no me va a entender así rápido, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces lo primero que tengo que hacer es decirle que al seleccionar los datos, en la parte de las etiquetas horizontales, tome las marcas de clase. Ahí está. Entonces ahí están las marcas de clase. Y que las distancias, un botón derecho acá, en la última opción, donde dice ancho del intervalo, esto es 0. 0. Lo cierro nomás y automáticamente se va a perder. Y esto para hacerlo un poquito más vistoso, más interesante, escogen un color, ¿no?, que pueda mostrar
Quitamos de lado esto. Este vendría a ser el histograma que puede representar a las frecuencias absolutas o las relativas. En porcentaje también pueden estar. Y agregando etiquetas hacemos esto. Manualmente lo pueden hacer en una hojita, dibujándolo, pero con barras juntas. Es la única observación que yo voy a hacer. Si está con decimal la etiqueta, si está aquí los intervalos, marcos de clase, no va a importar mucho. Esa es cuestión nomás de detalles. La gran observación va a ser cuando dibujen barras separadas y es un gráfico de barras. En realidad no es un histograma, ¿no? Esto es histograma. Histograma. No sabemos qué significa la variable, entonces lo voy a dejar más como histograma. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? Se podría usar el término al menos si yo doy la vuelta a la tabla. Aquí sería 40 y aquí sería 20. Que bueno. Alguna situación que no sea dándole la vuelta a la tabla, ¿no? Para estos de acá, para estos intervalos, ¿no? Al menos, ¿qué valor tienen los datos en estos dos intervalos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien? Para estos dos intervalos. Al menos, ¿qué valor pueden tener los datos? ¿Nadie? Sería al menos 27. 28, porque 28 sí se toma en cuenta. Está. Entonces, al menos, para estos dos intervalos, ¿no? Al menos los valores pueden tener, o los datos pueden tener un valor de 28 y a lo más pueden tener un valor de 35, ¿no? Entonces, de esa manera se puede tomar en cuenta el a lo más y al menos, pero en cuestión de interpretación de las frecuencias acumuladas, solamente se dice a lo más, ya que la tabla es ascendente, va de menor a mayor, y se toma el límite superior para la interpretación. ¿Está bien? Inge, una duda. Claro. ¿El número de intervalos no debía ser 5 y la mitad 2.5? Lo de 5 intervalos, ¿por qué? ¿Por lo que son 20 datos? ¿Por Porque eso son me 5 dices que son filas. 5? O sea, de 20 a 24, una fila, 24, 28, dos filas, 3, Muy 4, bien. 5 filas sería. Sí, sí. Y está bien. A veces las tablas no se las construye a partir de las fórmulas que les he dado del número de intervalos o de la amplitud. ¿Está bien? Entonces puede que el ejercicio ya venga con 4 o 5 filas. ¿Esa era tu pregunta? Sí, Inge. Ustedes me dirán si es, bueno, yo ahorita he calculado cuántos intervalos debería tener, 20 datos y son 5, o sea, corresponde. Pero puede ser el caso de que tenga 50 datos y debería tener 7 filas, pero solamente tiene 5. Entonces el ejercicio está diseñado con 5 filas en la tabla. No se van a, digamos, eh, sorprender, digamos, que la tabla no esté con las 7 filas. Si el ejercicio lo ha construido con 5 nomás es todo, ¿ok? ¿Hay alguna otra pregunta?
Vamos a cortar la grabación.